Bueno, el ejercicio 3. ¿De qué se trataba? Teníamos un conjunto de ingresos o de ventas de una empresa del año 2010 al 2017. Queríamos pronosticar lo que podía pasar en el 2018 y 2019. Lo hicimos con el método de los cuadrados mínimos, que en Excel se trabaja con la función pronóstico así, a secas. La función pronóstico entonces nos daba estos dos valores para 2018 y 2019. ¿Qué vendría a ser aquí en el gráfico? Esta recta, esta. Esto que estaba puesto acá era el solo efecto de que el pronóstico quedara unido a la serie de datos reales. Una cuestión simplemente estética. En realidad acá, ¿qué hacemos? Repetimos el último valor para que esta serie y esta serie arranquen desde este punto, pero nada más. En realidad el pronóstico es esto. Bueno, por los cuadrados mínimos teníamos esto, si lo prolongáramos a esta recta, sería una recta ajustatriz que cruzaría acá, perfectamente daría el ajustamiento, digamos, de los mínimos cuadrados, de manera tal que se minimice la superficie que hay por encima y por debajo de la recta. Ahora, esta proyección, que es con el triple suavizado exponencial, en realidad es más alta. Es esta que está acá, son estos dos valores. Es más alta. ¿Por qué es más alta que con los cuadrados mínimos? ¿Por qué será más alta? El otro día se los expliqué. Porque los últimos años, los últimos periodos, es como que tiene una fuerza de crecimiento particular que es reflejada por esta proyección. En realidad, este pronóstico tiene muy presente esto que pasa acá, y no tanto esto. En cambio, los cuadrados mínimos tienen en cuenta todo. Este a lo mejor sí tiene en cuenta todo, pero le da más importancia a esta parte. Por lo tanto, los pronósticos son mucho más certeros. El pronóstico con el suavizado triple exponencial se calcula con la función ETS, o sea, pronóstico.ETS. Bien. A ver. Sabrán ustedes que cuando pronostican hay cierto, obviamente no van a acertar justo en lo que están pronosticando. No es que el año 2018 va a dar 5.122,22. Es una aproximación. Que este método lo hace lo más eficiente posible. Ahora, esto tiene cierto margen de error. Como todo cálculo que se hace ante la incertidumbre, hay un error. Bien. Lo que podemos hacer con el método de suavizado exponencial triple es tratar de encontrar cuáles son los márgenes por arriba y por debajo del pronóstico con cierto margen de error. Es decir, a ver, más que decir, se lo voy a explicar, se lo voy a mostrar gráficamente. Hay una herramienta que se llama, aquí está en datos, que se llama previsión. Bien, vamos a seleccionar la serie, es esta, año, ingreso, previsión.
nos está mostrando ahí una anticipación de lo que va a construir. ¿Previsión qué hace? Tenemos esto mismo, esta línea amarilla, la tenemos acá, pero también tenemos un par de bandas que nos dicen como máximo cuánto puede ser el pronóstico, o cuánto va a ser la realidad, digamos, o como mínimo, nos está pronosticando como mínimo cuánto va a ser. Vamos a hacer el pronóstico hasta el 2019, tal cual, aquí este asistente nos permite elegir hasta dónde tiramos el pronóstico. Y acá tenemos unas opciones, de las cuales la más importante es elegir el intervalo de confianza, o sea, en qué medida estamos seguros de que ese rango mínimo y máximo va a contener al verdadero valor, a la realidad futura. En la medida que nosotros achiquemos o agrandemos ese margen o ese intervalo de confianza, van a ver que estas bandas se acercan mucho más. ¿Por qué? Porque es menos la posibilidad de que tienen después de contener el verdadero valor. En la medida que acá pongamos un porcentaje más alto, generalmente se trabaja con el 90% o el 95%. Pero si le ponemos 99%, por ejemplo, en las bandas se hacen más anchas. ¿Por qué? Porque tienen que tener casi el 100% de probabilidad de contener después al valor real que se dé en el año 2018 y 2019. Vamos a ponerle 90%. Ese es un dato acá que tienen que tener en cuenta. Y vamos a elegir aquí, incluir estadísticas de previsión. Ya vamos a ver qué. Accionamos un botón, crear, y directamente el asistente nos genera una nueva hoja inmediatamente a la izquierda de la hoja que estábamos trabajando. Esa nueva hoja tiene ese gráfico que nos estaba anticipando y tiene, fíjense, lo mismo que teníamos acá, lo está poniendo acá, y tiene un par de nuevas columnas que sirven para construir el gráfico de estas dos líneas. O sea, esta línea que está acá se construye con esta columna. Esta línea que está aquí abajo se construye con esta columna en el gráfico, y esta línea que está arriba se construye con esta columna. Entonces, en esas dos columnas, que están acá, esta y esta, son las columnas donde se calcula, por una fórmula que ya vamos a ver, se calcula el máximo y el mínimo de lo que se proyecta. ¿Cuánto puede ser como mínimo o como máximo? Con un grado de confianza del 90%. Tenemos ¿qué quiere decir un grado de confianza? Con una seguridad del 90% o con una probabilidad del 90% de que esas bandas, o que el valor después de la realidad va a caer dentro de esas bandas. Mientras le achiquemos la probabilidad, esas bandas van a ser más chicas. Obvio, si le pusiéramos probabilidad muy chiquito, van a ser casi nulas, van a quedar pegadas con la línea esta. Si le ponemos 99%, se van a hacer más anchas, porque tienen que tener prácticamente el 100% de probabilidad de contener al verdadero valor que se dé el año 2018 y 2019. ¿Está claro? Bien. Este gráfico, que se hace automáticamente, aunque lo podrían hacer ustedes también. Porque, ¿qué ocurre? A ver, esta columna ya sabemos cómo se calcula.
con la función pronóstico ETS. Esta columna es igual a esta columna, mejor dicho, este valor es igual a este valor menos lo que se llama, hay que usar una función que se llama pronóstico ETS confint, intervalo de confianza, confint, se los muestro acá a ver si se ve más grande, confint, confianza intervalo. Entonces fíjense que lo que figure aquí es esto menos el intervalo de confianza, y lo que figure acá es esto más el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un valor hacia arriba o hacia abajo que se calcula con la función pronóstico.ets.confint, donde uno de sus argumentos será, ¿cuál será? Que hablamos recién, que les mostré que el asistente preguntaba. El nivel de confianza, el 0,90. Si alcanzan a ver acá, dice 0,90. Bien, entonces, en realidad, a ver, ¿cuál será el intervalo de confianza en su valor absoluto? Vamos a poner igual pronóstico ETS confint, vamos a poner las fechas, que son estas. ¿Qué otra cosa tenemos que poner? Los valores. ¿Qué más tenemos que poner? ¿Cuál es el periodo? Perdón, me equivoco. El primer argumento es este. El año para el cual estamos calculando el intervalo de confianza. Segundo argumento, los valores que tenemos en el eje del tiempo. Y el tercer argumento, los valores que tenemos en el eje de, acá los valores que tenemos como, acá los valores en el eje del tiempo, y acá los valores que tenemos como valores de la serie. Repito, primer argumento, el año o el periodo en el cual queremos calcular el intervalo. Segundo argumento, los valores de la serie. Tercer argumento, ahora sí, los valores del eje del tiempo. Bien, cuarto argumento, el porcentaje expresado como siempre en tanto por 1, 0,90 de confianza. Bien, ahí nos da 578,82. Entonces, si tomamos el valor proyectado más el intervalo de confianza, nos va a dar 5.701, este. Y si tomamos el valor proyectado menos el intervalo de confianza, estos 578, nos tiene que dar 45, 43,40. Sí. O sea, que este intervalo, calculado con la función pronóstico ETS confint, se suma y se resta al pronóstico puntual. El pronóstico puntual viene a ser esto, viene a ser esta recta. Bueno, entonces, esta recta que está acá, se le suma y se le resta el grado de confianza que hay que agregarle hacia abajo y hacia arriba para que esas bandas estemos con cierto porcentaje de seguridad de que van a contener después al valor real. ¿Está claro? Los que ya han visto estadística aplicada y han visto estimación por intervalos, me van a entender un poco mejor lo que les estoy explicando. En estadística ya van a ver dentro de
poco, en estadística aplicada, van a haber estimación por intervalo. ¿Qué es eso? Tomar un punto, con una muestra, tomar un punto y sacar un tramo hacia la izquierda, un tramo hacia la derecha, de manera tal de estar seguros en tanto porcentaje de que ese intervalo va a contener el verdadero valor del parámetro que estamos estimando. Bueno, acá es algo así, nada más que en vez de ser un intervalo para un parámetro, es un intervalo dinámico, es para una serie en el tiempo, por eso se grafica con una franja así, que rodea a la estimación puntual. ¿Se entiende? Bien, entonces, cuando ustedes van a usar esta herramienta de pronóstico, puede que a veces tengan que presentarlo diciendo, bueno, pronosticamos para tal momento, para el año que viene, para el mes que viene, para cuando sea, entre tanto y tanto. No pronosticamos 5.122, porque uno dice pronosticamos 5.122,22 y seguro que no lo vamos a acertar. Es una estimación, pero es un solo número, y sería una casualidad que dé justo eso. Entonces, muchas veces, para presentar mejor los trabajos, uno pronostica con un rango. Uno dice, bueno, estimamos que el año 2018 los ingresos de esta empresa van a estar entre tanto y tanto, con un nivel de seguridad en lo que decimos del 90%. ¿Está? Bien. Eso se hace entonces, se puede hacer usando las fórmulas de las funciones que les estoy diciendo, o bien directamente con este asistente ya calcula los valores e incluso hace el gráfico para que lo puedan ver. Todo esto, reitero, es con el pronóstico ETS. Con el pronóstico lineal de los mínimos cuadrados esto no se hace, no se puede hacer. Con el pronóstico ETS da para hacer todo este tipo de cosas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. En esa función, ¿el segundo y tercer argumento tienen que tener el mismo número de líneas siempre? Sí. La misma cantidad de celdas tiene que tener el argumento que abarca los valores y el argumento que abarca los periodos, siempre, si no va a dar un error. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que acá armó un cuadrito. Vieron que cuando ejecutamos el asistente, una pregunta que nos hacía, a ver, lo vamos a ejecutar, o lo vamos a poner de vuelta al asistente de la previsión. Una de las preguntas acá en opciones, una de las preguntas era incluir estadísticas de previsión. Las estadísticas de previsión son estos valores, que son unos valores técnicos internos que se usan en las fórmulas de cálculo de todo esto. Los que más interesan son estos, alfa, beta y gamma. El gamma va a quedar siempre en cero cuando se trate de series que no tienen estacionalidad. En el próximo ejercicio, en el 4, vamos a trabajar con una serie que tiene estacionalidad. Entonces, acá como no hay estacionalidad, incluso no hay estacionalidad porque trabajamos con años enteros. Cuando trabajamos con años totales, anuales, como los que hay acá, no hay estacionalidad porque no tenemos tenemos el total del año, no sabemos si dentro del año hubo subidas y bajadas por cuestiones propias de
las estaciones. Entonces, el parámetro gamma, da 0. Estos tres, alfa y beta y gamma, son los tres suavizadores o atenuadores. Son factores de atenuación. El gamma no funciona cuando no hay estacionalidad. El alfa y el beta funcionan siempre. Mientras más altos sean el alfa y el beta, sobre todo el alfa, pero el beta también, pero el que es más sensible siempre es el alfa. Mientras más altos sean el alfa y también el beta, más importancia se le da a los valores finales de la serie, a estos. Acá tenemos un beta bastante alto, perdón, un alfa bastante alto, porque el Excel ha determinado, por el comportamiento de esta serie, por las características de esta serie estadística, ha determinado que corresponde y que es más preciso colocar un alfa alto. Ya vamos a ver por qué determina eso. Ya vamos a ver. Pero dice, no, acá tenemos que darle importancia, mucha importancia a los últimos valores. Este alfa, cuando baja, incluso cuando se acerca a 0, es como que le da la misma importancia, o le tiende a dar la misma importancia a los valores antiguos que a los valores más nuevos. Es más, alfa y beta 0, alfa y beta 0, transformarían esto prácticamente en un ajustamiento por los mínimos cuadrados. Anularían, digamos, la importancia que se da a los valores más nuevos. Lo que pasa es que nunca quedan en 0. No deberían quedar en 0. Siempre quedan un poquito. Pero bueno, cuando estos, sobre todo el alfa, se achican, 0,20, 0,10, es porque le está dando bastante importancia a los valores antiguos. Pero generalmente queda arriba de 0,20, de 0,10, queda de ahí para arriba. Valor 0 implicaría poner todo en igualdad, pero nunca se da el valor 0. Van a ver que nunca sale 0. Estos parámetros internos que hacen al cálculo del suavizado triple exponencial se obtienen, si uno se fija acá en este cuadrito que armó el asistente, hay una función que se llama pronóstico ETS stat, de estadísticas, stat, pronóstico ETS stat, donde tiene como argumentos los valores de la serie, acá están marcados, los valores del eje del tiempo, y otro argumento importante es el número de estadísticas. Ese es el 1, o sea, el número de parámetro interno. Este es el 1, este es el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que la función con la cual se calcula en cada uno de estos valores es la misma, nada más que se va cambiando un numerito. No vamos a analizar, estas no las vamos a analizar. Las que más quiero que se fijen son en el alfa, el beta y el gamma, que son los triples factores de suavizado. Estas no, el asistente los pone, pero no me voy a poner a explicar esto porque vamos a tener que dedicar una clase a esto, y para eso están las materias de matemática. Además no tiene mucha importancia. Sí, por ahí esto para ver cómo hizo el suavizado. Vamos al ejercicio 4 y vamos a volver sobre esto. Vamos a leer
el ejercicio 4. Vamos a leer el ejercicio 4. La misma empresa mencionada en el ejercicio 2 también fabrica el producto 2 y el producto 3. ¿Se acuerdan que en el ejercicio 2 hicimos ese estudio de correlación entre materia prima ingresada, materia prima comprada, perdón, horas de trabajo de la máquina, cantidad de productos fabricados y venta? Y encontramos ahí un problemita en la salida de la máquina. Bueno, esa misma empresa, si ustedes toman la hoja de cálculos que está en la web, van a ver que aparte de esas columnas que servían para el ejercicio 2, hay otras columnas que nos sirven para el ejercicio 4, que son la producción del artículo 2 y la producción del artículo 3. Entonces, para este ejercicio 4 nos hace falta los meses y nos hacen falta la producción vendida de los 3 artículos. Estos B, C y D, estas columnas ya no nos hacen falta porque eso era para el ejercicio 2. Bueno, entonces, en el ejercicio 4 tenemos el mes y los productos 1, 2 y 3 vendidos. Eso es lo que tomamos para armar la planilla. Desde enero del 2014 hasta diciembre del 2017, o sea, 48 meses. Esos 48 meses los vamos a graficar. A ver, voy a quitar esto. Los vamos a graficar, los 48 meses, y son estos que están acá. Mes por mes. Esto es el producto 1, este es el producto 2 y este es el producto 3. Sigamos con el enunciado. A efectos de tomar ciertas decisiones comerciales y de inversión, los directivos solicitan a sus asesores. Los asesores eran esos colegas nuestros que en el ejercicio 2 habían hecho una auditoría operativa. Bueno, ahora le están pidiendo, los están contratando para que hagan una estimación de las ventas para el año siguiente, confeccionada con el mayor rigor técnico posible. El mayor rigor técnico posible es aplicar el mejor método que hay hoy en día, que es el suavizado triple, exponencial. Estos graduados presentarán un informe elaborado en base al algoritmo de Hall-Winters, que así se llama también, el triple exponencial, determinando la tendencia de, porque hay una persona, un norteamericano que se llamaba Holt, que lo descubrió, y hay otro que se llama Winters, que es el que lo perfeccionó, pero trabajaban separados. Bien, determinando la tendencia de cada producto, de cada uno de los 3, su estacionalidad, en caso de que haya estacionalidad, y el rango de variación, la confianza, de las estimaciones según un determinado nivel de confianza. Bien, este ejercicio entonces es el más completo para estimación. Veamos acá. Acá tenemos graficado entonces los valores históricos. Verán que para el producto 1 pasa esto, ¿no? En una época del año baja, en otra época del año sube.
Eso quiere decir que tiene estacionalidad. La estacionalidad hace que muchos productos que se comercializan tengan un comportamiento distinto en una época del año que en otra. Productos o servicios, las cosas que se venden en la economía, la mayoría tiene alguna estacionalidad, la mayoría. Por supuesto, en algunos casos es marcada, en otros no tanto. En los productos alimenticios, sobre todo, alimentos y bebidas, es siempre más marcada que en otras cosas, que en un producto para la construcción, por ejemplo, que lo que vende una ferretería. Pero también en las ferreterías hay artículos que tienen estacionalidad, no tan fuertes, pero los productos alimenticios sí, empezando por el clásico ejemplo del helado, de las heladerías, pero todos los productos alimenticios tienen consumo estacional. No sé si hay alguna cosa que sea constante igual todo el año, alguna estacionalidad hay. Por supuesto, habrá alguno que no, podemos encontrar ejemplos, pero la mayoría sí, y bastante. Entonces, esta empresa no sabemos si está vendiendo productos alimenticios o está vendiendo qué, pero evidentemente el producto 1 es estacional. Se ve acá. Tiene una estacionalidad, se llama de verano. Fíjense que acá tenemos enero y acá tenemos julio. En enero, diciembre, por ahí es donde alcanza el pico máximo de venta y baja cuando hace frío. Y así. El producto 2 es este gráfico. A simple vista nomás vemos que pareciera que no tiene estacionalidad. Tiene una tendencia creciente, pero no tiene estacionalidad. El producto 1 también tiene una tendencia creciente a simple vista, ¿no? Tiene estacionalidad, pero va creciendo. Y el producto 3, que es este, con la línea azul, tiene una estacionalidad de invierno. Se vende más cuando hace frío y baja cuando hace calor. Y aparentemente sí, tiene una tendencia decreciente. Está bien que una empresa tenga esto, ¿no? Porque si suele haber empresas que tienen todos sus productos con la misma estacionalidad, lo cual hace que en un periodo del año tengan sobrecarga y en otro periodo del año le sobren recursos. Entonces, suelen darse, en caso de alguna empresa que tienen algunos productos importantes con estacionalidad marcada, que buscan otros productos, fabricar o por lo menos comercializar otros productos con estacionalidad contraria. Bueno, esta empresa tiene entonces uno que no tiene estacionalidad, uno de verano y otro de invierno. Si bien, a ver, el objetivo del ejercicio es hacer el pronóstico de los 3 productos. Pero antes que eso, de paso repasamos. Si sacamos un coeficiente de correlación entre este producto y este producto, ¿cuánto nos tendría que dar? No confundamos, esto no es el sentido del ejercicio, pero hagamos la prueba. ¿Cuál es de correr? Entre las ventas de este producto acá, y las ventas de este otro, que tienen que tener ambos rangos con la misma cantidad de celdas, ¿no? Para sacar correlación. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cercano a qué?
a menos 1, menos 0,90. Porque cuando uno sube, el otro baja. ¿Está? Bien. Pero bueno, vamos a lo que el ejercicio nos está, o mejor dicho, a lo que nuestro cliente nos está pidiendo. ¿Qué le pronostiquemos? Bueno, bien, entonces, pronosticamos todo el año 2018, mes por mes. O sea que acá ponemos 31 de enero, 28 de febrero, etcétera. Siempre acuérdense poner las fechas con un día exacto, generalmente el último día del mes. Acá ponemos la fecha y acá vamos a poner entonces la función. ¿Qué función vamos a poner? Pronóstico ETS. ¿Con qué argumento? Primer argumento, cada uno de estos días. Segundo argumento, los valores. Tercer argumento, los datos de las fechas a los cuales pertenecen esos valores. Por lo tanto, pronosticamos, producto 1, hacemos 12 pronósticos para el producto 1, haciendo cambiar el punto en el tiempo para el cual pronosticamos, también para el producto 2 y el producto 3. Fíjense cómo es el gráfico de pronóstico. No es como acá, que tira una línea. El método del triple suavizado exponencial es tan completo que cuando hay estacionalidad la encuentra y pronostica incluyendo la estacionalidad. Es decir, acá para el producto 1 calcula los valores, serían estos que están acá, teniendo en cuenta cómo viene la serie histórica, dando cierta más importancia a los últimos meses, tiene un alfa de 0,25, y teniendo en cuenta que ha detectado que de acuerdo a la historia de los últimos 4 años hay estacionalidad. Por eso acá el gamma no es 0. Acá sí el gamma es 0. Este no tiene estacionalidad. Este sí tiene, el producto 3. Fíjense cómo pronostica el producto 2. No hay estacionalidad. Hace un pronóstico, como ve que hay un comportamiento creciente, y el producto 3 también lo pronostica de acuerdo a la estacionalidad. Entonces, esto es bastante significativo y bastante bueno para pronosticar. Porque generalmente los pronósticos se hacen mensuales, cuando uno va a hacer un trabajo en una empresa. Y generalmente las ventas de algo tienen alguna estacionalidad. Muy marcada o poquito marcada, pero hay estacionalidad. Entonces, esto de esta manera uno calcula con la mayor precisión posible para cada mes que le va a tocar. El suavizado triple exponencial, por ende, elige el mejor alfa para cada caso, el mejor beta y el mejor gamma. Ya les voy a dar un ejemplo para calcular por lo menos el alfa, para que vean cómo funciona eso.
Pero bueno, se entiende entonces que con este método tenemos, digamos, tres ventajas sobre un pronóstico clásico. Primero, le da más importancia a los valores más recientes de la serie, que por lógica son los más significativos. Segundo, podemos pronosticar incluyendo las variaciones estacionales. Y tercero, podemos trabajar estimando límite y máximo de la estimación según cierto grado de confianza que le queremos dar a ese rango mínimo y máximo. Esos son los tres elementos. Que distinguen a este método. Podríamos acá con estacionalidad y todo calcular las bandas de confianza esas. ¿Y cómo quedaría? Quedaría que una gran banda, una banda por arriba y otra por abajo, de todo el arco que describe la estacionalidad. ¿Cómo sería? Si le hacemos las bandas de confianza a esta estimación, ¿qué daría? Una cosa por acá y otra banda por acá. No. A ver, vamos a usar, lo podríamos hacer con la fórmula, ¿se acuerdan? Pronóstico ETS, confint, pero mucho más fácil hacerlo con el asistente. Vamos a hacerlo para el producto 1. Marcamos el producto 1. Cuidado, no marquen hasta acá, no marquen el pronóstico. No marquen esta parte, que esto es calculado. Marquen la parte donde está el historial. Vamos a ejecutar el asistente de previsión. Vamos a pronosticar hasta el 31 de diciembre de 2018. Siempre sugiere 2 años, pero bueno, en este caso nos han pedido el pronóstico de un solo año. Opciones, vamos a poner intervalo de confianza 90. Fíjense lo que ha hecho acá. Incluir estadísticas, sí, estadísticas de previsión. Bueno, vamos a ver. Acá lo hizo. Ahí encontró para cada uno de los puntos, mes por mes, cuál será el valor más alto posible y más bajo, no sé si posible, pero con cierto grado de seguridad. Ahí vamos a hacerlo de vuelta. Le vamos a poner una seguridad más alta. Previsión hasta el 31 de diciembre de 2018. Vamos a ponerle 99%. Incluir estadísticas. Aceptamos. Ahí estamos seguros. De que esas bandas van a contener, o sea, que la realidad va a pasar por ahí. Los valores que toman las bandas los tenemos acá. Estos son los valores mínimos y estos los valores máximos. 99% le pueden decir a quien les están preparando este trabajo,
99% de probabilidad de que usted tenga en mayo una venta entre 629.000 y 707.000. Gráficamente entonces quedan las bandas siguiendo el comportamiento de la tendencia y la estacionalidad. Observen también, bueno, eso lo podemos ver acá, que se tiene en cuenta la estacionalidad y la tendencia. Fíjense que dijimos que el producto 1 se veía que tenía una tendencia positiva y efectivamente es así. Obsérvense que el mínimo acá de julio es más alto que el mínimo de julio del último año y que los anteriores. Y esta es decreciente, el máximo acá de julio va en baja. A ver, saquemos lo mismo, las bandas para el producto 2. Para el producto 2 tenemos que marcar así. El que queda, si nos queda al medio una columna, no la toma en cuenta. O sea, siempre toma la primera columna para el tiempo y la última columna para los valores. Previsión. Vamos hasta el 2018, opciones, lo hacemos al 95%, incluir estadísticas, sí. Bueno, acá a que no tiene estacionalidad, fíjense cómo lo hizo. La banda por arriba y por debajo. Y vamos a hacerlo para el producto 3, o sea que vamos a seleccionar todo ese rango hasta acá. Va a tener en cuenta la primera columna y la última. A las otras dos las ignora. Previsión hasta el 2018. Opciones, vamos a poner, dejamos 95, incluimos estadística, creamos. Por ende, acá nos hace la estacionalidad, que es una estacionalidad de invierno, y tiene algún comportamiento decreciente, o sea, el último año, el año que pronosticamos, está un poquito por abajo del 2017. El 2018, si lo vemos en su totalidad, esa montañita, digamos, está un poquito por abajo de esta. No, tiene en cuenta hasta diciembre de 2017. O sea, para calcular el pronóstico se tiene en cuenta lo histórico. No se hace pronóstico sobre pronóstico. En estos cálculos, a ver, aquel alfa que nos da dentro de las estadísticas, el alfa, el beta y el gamma, a ver, agreguémosle un decimal, 0.126, 0.01 y 0.01, que son los que yo había puesto acá. Nada que acá yo los calculé con la función pronóstico ETS stat. Vaya a saber por qué usa un alfa más bajo en esta serie, ¿no? Es como que le da un poco más de importancia a los valores viejos.
Probablemente porque vea que hay cierta estabilidad en los datos. En cambio acá ve que hay ciertas irregularidades. Sobre todo acá debe ver que hay un repunte o hay una suba de tendencia el último año, más fuerte que los años anteriores. Como que esto es así. Así. Entonces le pone un alfa más alto para tener más en cuenta este último año. ¿Cómo sabe el Excel que la estacionalidad tiene 12 meses? Bueno, uno dirá, bueno, porque son 12 meses, estacionalidad 12 meses. Estacionalidad es algo que se da en el año. Sí, pero el Excel, para encontrar la estacionalidad, analiza, porque puede que vengan datos bimestrales o trimestrales, y ahí se vea la estacionalidad. Por ejemplo, si los datos son trimestrales, dentro del año va a encontrar estacionalidad en 6 puntos, perdón, en 4, si son trimestrales. Va a encontrar 4 puntos donde se repite el patrón de estacionalidad y vuelve el ciclo. Si son bimestrales va a encontrar 6 puntos con datos. Hay una función que se llama, y es la última función que les menciono, pronóstico ETS.estacionalidad, donde uno pone como argumento los dos rangos de valores, estos dos, valores y tiempo. Y arroja como resultado la cantidad de puntos de datos que está tomando como representativos, como que componen un periodo de estacionalidad. Estos, lo mismo que los stat, son funciones que sirven para analizar lo que hizo. En realidad todo esto se hace con pronóstico ETS, o en todo caso con pronóstico ETS con FINT. Los stat, o este otro que arroja, que muestra la estacionalidad, son informativos, nada más. Es para que uno vea lo que hizo. Tanto los 3 stat, el primero, el segundo y el tercero, que son los 3 que nos importan, o sea, estos 3 que están acá, no los otros que están abajo.
esto no nos importa. Estos tres, o bien, lo que yo le estoy mostrando acá, alfa, beta y gamma, estos tres son simplemente para que uno estudie lo que estuvo haciendo el Excel con los cálculos. Y este otro, ETS punto, o sea, pronóstico ETS punto estacionalidad, también es para que nos muestre cómo encontró la estacionalidad. Acá no encontró, y acá encontró que la estacionalidad corresponde dentro del historial a 12 puntos. Si hubiéramos puesto valores bimestrales, hubiera dicho acá, me hubiera mostrado 6. ¿Y qué pasa? Ya imaginando esto, pero ¿qué pasa si una empresa llega a tener una doble estacionalidad en el año? Sube en verano, baja en otoño, sube otra en invierno, baja en primavera, sube en verano. Un caso medio raro, pero podría darse por alguna razón. Y uno pone los valores mensuales. ¿Qué va a decir acá de estacionalidad? ¿12 o 6? 6 va a decir, porque ve que hay estacionalidad cada 6 meses. O puede haber estacionalidades de más de un año. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que tiene una empresa constructora que hace obras viales. Y el principal contratista es la provincia. ¿Cuántos meses será la estacionalidad? 48. Porque las obras se hacen más cerca de las elecciones. Entonces, claro, la estacionalidad que tienen ellos, cada 48 meses sube, después baja, después empieza a subir. En principio la estacionalidad son 12, pero puede, raramente en algún caso son menos, y puede en algún caso que sea más larga. Algún caso especial. Preguntas. Traten de hacer preguntas. Mientras más preguntas hagan, siempre es mejor. Para mí es mejor. Porque por ahí estoy explicando algo, no se entiende, bueno, me hacen preguntas, me orientan. Y es mejor, creo que para todo el curso, porque cuando alguien hace preguntas, es como que todos prestan más atención, se hace menos monótono. Y tenés que deflactar esto. Bueno, pues tenés que agarrar después. Claro, pero vos agarras esto. Tenés que agarrar, tenés que tratar de que todos estos valores sean en moneda constante. Te va a generar el pronóstico en moneda constante. O sea, primero que agarrar todo esto y llevarlo a moneda constante, ya sea a una divisa, llevarlo a dólares, por ejemplo, o bien con los coeficientes de inflación de los 4 años, en este caso, reexpresarlo todo a un solo periodo, por ejemplo al 31 de diciembre del 2017. Bien, una vez que todo eso está expresado en una moneda constante, se hace la proyección, esto va a quedar en moneda constante, lo cual no es real, porque se supone que va a haber inflación, entonces hay que estimar la inflación que va a haber el próximo año, y a esto ir agregándole.
No, lo que pasa es que hay que sacar la inflación, porque la inflación, salvo que uno diga, bueno, hay una inflación permanente del 2%. Si uno está, por ejemplo, en Estados Unidos hay una inflación del 2% al año, 2%, 2,5%. Entonces ya esa inflación es algo constante que vos podés agarrar y decir, bueno, el año que viene va a ser también 2%. Pero acá, como la inflación es irregular, entonces... Sí, pero te está influyendo la inflación, la historia de la inflación no tiene por qué influir en la inflación del año que viene. Acá no es así. A ver. Está bien, pero si vos pones la inflación, estás metiendo una distorsión en los datos, que si fuera una distorsión constante y permanente, o por lo menos estable, está bien, incluyamos la distorsión esa dentro del pronóstico. Yo lo daría por separado con el gol, daría todo, daría para volver a cargarle la inflación a los datos como es constante, y digo, ¿cómo vamos a saber cuáles van a ser los próximos índices a aplicar? Eso es lo que yo me imagino con otro pronóstico. No, está bien, pero, a ver, lo correcto es hacer lo siguiente, sacarle la inflación, pronosticar, y después, en base a la información que uno tenga, decir, bueno, la inflación del año 2018, que uno ya sabe va a ser alrededor del 20%, agregarle la inflación cada mes. Eso es lo correcto. Ahora, uno podría trabajar con los datos en bruto en la medida que la inflación fuera constante. Porque voy a decir, bueno, todo esto tiene una inflación, supongamos, el ejemplo, en Estados Unidos 2,5%, tuvimos los últimos 4 años 2,5%, 2,5%. No, ¿para qué le vamos a sacar la inflación si después les vamos a estar lo mismo agregando el 2,5%? Dejémoslo con la inflación como viene. Si la inflación es constante, sí, pero si la inflación es irregular, estamos tomando datos que están sucios y esa suciedad la estamos llevando adelante mal, porque si sabemos que en los últimos años hubo inflación del 40, del 25 y la anterior creo que era 36 o algo así, y ahora va a haber del 20, entonces si dejamos la inflación incluida, a lo mejor nos va a estar proyectando con una inflación del 30. Porque va a tomar, va a tomar, como es el suavizado, va a tomar más la inflación del último año, el 25. Va a tomar más en cuenta el último valor, el 2017. Y bueno, no es lo correcto. Estamos metiendo un elemento que no es estable en un cálculo que es muy sofisticado, digamos, que lo estamos arruinando con eso. Más vale, saquemos la inflación, saquémosla del medio y después agreguémosla de acuerdo a lo que esperamos, no de acuerdo a lo que pasó. ¿Se entiende? ¿Estás de acuerdo? Bueno. Pero te lo voy a discutir. ¿Alguna otra pregunta? Este es lo mismo que sacar una TIR con inflación. Es lo mismo que tener un flujo de fondo y sacar una TIR, sin sacarle la inflación.
No, pero si vos tenés inflación del 40, 30 y 20, no quiere decir que te va a proyectar inflación del 10. Te va a proyectar 25, a lo mejor. Porque está tomando 40, 30 y 20. No toma como que la inflación es decreciente. Porque ten en cuenta que la inflación está mezclada con los datos. El Excel no. Sí. Ah, bueno, pero un número aparte, por fuera de esto. Para calcular, por eso yo tengo que simular la inflación que va desde el 2025. Poner la aplicación sobre los datos destacados y pronosticados. Yo me refería a eso, a saber cuáles serán las próximas tasas de inflación de los próximos 10 años. Sobre la base de las últimas 5 inflaciones de los últimos 5 años. También, pero vos lo que estás trabajando ahora es con inflaciones. O sea, tu serie de datos son tasas de inflación. Claro. No es inflación metida acá adentro. Siguiendo con el planteo de implantar los datos. Ah, bueno. Vos querés pronosticar. Dos cosas. El pronóstico, valores, Sí. por un lado, y la tasa de inflación para volverla Ah, bueno, pero ahí tienes que separar la inflación de los datos. Y trabaja con la inflación como si fuera otra serie, como si fuera otro producto. Exacto. Es otra cosa. De todas maneras, no es la forma, acá en la Argentina no es la forma de pronosticar la inflación. Supuestamente el objetivo de gobierno lo va cambiando. Claro, pero si fuera como un producto separado, puede que sí. Bueno. En este libro que descargan de la web, tienen a modo de, los que se van antes no me pasen la hojita. Es más, no sé por qué vienen y se van. Mejor dicho, sí, debe ser porque no les gusta la clase, pero bueno, ya saben ahora cómo es la clase, así que directamente no vengan. Porque suelo ver a veces gente que viene, está un rato y se va. Pero bueno, a eso no les computamos la asistencia. Si no quieren venir, no vengan, pero los que me pasen la asistencia porque se quedan hasta el final o casi hasta el final. Están pasando la hoja con la asistencia. ¿Sí? Anda por ahí. Bueno. Una sola hoja, está bien. Porque cuando andan 5 o 6 hojas dando vueltas, yo me fijo en los primeros que hay. Es más, algunas veces he preguntado, agarrado de las hojas esas, los que están arriba, porque esos son los que dejan hojas hechas o las entregan a la entrada, y se van. En cambio, cuando hay una, es menos probable que hagan eso. Bueno, acá, y con esto vamos redondeando este caso de series estadísticas y vamos a empezar con lo que sigue. Acá tienen unos cálculos para que interpreten lo que quiere decir suavizado exponencial, porque si no parece un término muy rebuscado que no se entiende de qué quiere decir, qué significa. Acá tenemos una serie, periodo que pueden ser años estos, y los datos reales. Están graficados en la línea gris esta.
Acá están calculados los factores de ponderación que se aplican para cada uno de los valores reales de forma tal de sacar el pronóstico. A ver, ¿cuál sería la manera más rústica de sacar un pronóstico de algo? Hacer un promedio. Decir, bueno, el promedio de esto acá nos da 33,83. Todavía más rústico que los cuadrados mínimos. Lo que hace el suavizado exponencial hace un promedio ponderado. Es decir, ¿se acuerdan el otro día que les expliqué lo que era una ponderación? Multiplicar cada uno de los valores que se van a ponderar por un factor de ponderación. Entonces, acá, este es la proyección para el año 13, o para el periodo 13. ¿Cómo se saca? Fíjense. Con un suma producto. Con un suma producto donde es más importante el último año, menos importante el penúltimo, y así hasta que los periodos más antiguos pierden importancia. Este es el alfa, 0,491. Todos estos factores de ponderación suman 1. Suma 1 esto. Si nosotros usáramos otro alfa, acá este es el mejor alfa. Ya les voy a explicar por qué es el mejor alfa. Pero este es el mejor alfa posible. Si nosotros usáramos un alfa, por ejemplo, de 0,6, entonces se va a ponderar, se le va a dar todavía más importancia, porque el anterior, ¿cuál era? 0,491. Bueno, 0,6 se le da todavía más importancia en la ponderación a este periodo, a este 47 que hay acá para el periodo 12. Y menos importancia, casi ninguna importancia a los primeros. Acá desaparecen. El último se pondera con alfa. El penúltimo se pondera con alfa, 0,6, por 1 menos alfa, que ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 menos alfa? 0,4. 0,24. El antepenúltimo se pondera con alfa por 1 menos alfa por 1 menos alfa, 0,096. Y así. O sea, que la ponderación es alfa por 1 menos alfa elevado al número de periodo, mejor dicho, a 12 menos el número de periodo. Esto sería alfa por 1 menos alfa elevado a la 0. Este sería alfa por 1 menos alfa elevado a la 12 menos 11. Este a la 12 menos 10, o sea, al cuadrado, al cubo. ¿Está? Así. Por eso es exponencial. Esto, por eso es exponencial, porque es el 1 menos alfa elevado a la tanto. Elevado a la 0, primero, elevado a la 1, a la 2, a la 3, hasta n, hasta la 12. Por eso esto tiene un comportamiento exponencial. Una función, ¿se acuerdan en matemáticas? Función exponencial. Bueno, porque el factor de ponderación tiene un cálculo donde tiene una parte fija que es alfa multiplicado por 1 menos alfa elevado. Por eso queda una curva con esta forma, con forma exponencial.
esto es así. Entonces uno hace suma producto, esto por esto, más esto por esto, así, y nos da el pronóstico para el año que sigue. Así se calcula. Esa es una forma de calcular. El Excel no lo calcula así. El Excel, ¿qué hace? Fíjense, acá está calculado, esto es calculado por promedio ponderado. Voy a poner el alfa que correspondía, que era ese, 0,491. El Excel lo calcula internamente así. Saca acá el pronóstico para cada año como si los años posteriores no existieran. Es decir, bueno, el primer año no hay nada que pronosticar, pone lo mismo que acá. El segundo año pronostica, ¿y qué es lo único que tiene para pronosticar? El que pasó. O sea, terminó el año 1, vamos a pronosticar el año 2. ¿Qué tenemos para pronosticar? Nada, una sola cosa, el año 1. En el año 3, ¿qué tenemos para pronosticar? El año 2 y el pronóstico del año 3. Otra forma de hacer el pronóstico es tomar, acá está en la fórmula, multiplicar el último año por alfa y el pronóstico del último por 1 menos alfa, pero siempre por 1 menos alfa, no por 1 menos alfa la n. Entonces, por ejemplo acá, ¿cómo hacemos este cálculo? Tomamos 29 por alfa más 30 por 1 menos alfa. No 1 menos alfa, como hicimos recién para esto, 1 menos alfa la n, sino que siempre 1 menos alfa por el pronóstico anterior. Llegamos acá y da lo mismo. Son las dos formas de trabajar. ¿Por qué el Excel usa esta? Yo se los dejo acá para que vean la fórmula, cómo está hecho. Ahora, ¿por qué el Excel usa esta? Porque el Excel dice, a ver, yo hice todos estos pronósticos. Es como que fuimos avanzando en el tiempo y fue haciendo cada año que pasaba, fue haciendo los pronósticos. Ignorando, en realidad nosotros estamos acá, pero es como que arrancó ignorando de acá, ignorando de que estaban todos estos. Cuando estábamos acá, ignoró todo esto, como que no lo tenía para pronosticar esto. Entonces fue haciendo de atrás hacia adelante, fue construyendo los pronósticos. ¿Pero con qué alfa? El Excel no sabe con qué alfa. Prueba con uno, prueba con otro, y se fija con cada pronóstico que hace probando alfa, en los datos que ya tiene, que son todos estos 12 años, se fija los pronósticos, con qué alfa quedaron más parecidos a la realidad. En realidad, nosotros conocemos todo, pero el Excel se hace como el tonto, digamos, y empieza desde acá como si no conociera lo que va a pasar. Y empieza a pronosticar lo que ya sabe. Empieza a pronosticar lo que ya sabe. Y se va a fijar cuál es el mejor alfa que les resulta para pronosticar esa serie. Con cuál alfa esos pronósticos que iba haciendo de cuenta que no conocía e iba haciendo, le quedaron más parecidos a la realidad. ¿Y qué hace el Excel? ¿Va mirando? No mira, porque el Excel no tiene ojo. ¿Qué tiene? Tiene la posibilidad de hacer cálculos. ¿Qué hace? Toma estos pronósticos que iba haciendo y los resta
con lo real que tenía, lo eleva al cuadrado para eliminar los negativos y hace acá un promedio, porque en definitiva estos son errores, es el error entre el pronóstico y el real. Esto lo llamamos error al cuadrado. Y hace un promedio de los errores al cuadrado. Mientras más chico sea ese promedio de errores, mejor es el alfa que está colocando. Fíjense que si acá, en vez de 0,491, a ver, 0,491 tenemos 56,5 de error promedio. Con 0,60 tenemos 57,6, error promedio más alto. Con 0,30 tenemos error más alto. ¿Cuál es el mejor alfa? ¿Cuál es el mejor alfa? ¿Cómo lo sacamos? ¿Con qué lo sacan el mejor alfa? Con un... ¿Lo vieron en herramienta? Con un... Bueno, en herramienta lo vieron. Con un solver. El solver, el Excel, cada vez que hace un pronóstico, ETS usa el solver. Vamos a habilitar el solver acá, complementos de Excel, solver. Esto no lo voy a explicar porque está dentro de los requisitos que tienen que conocer para hacer esta materia. Habilitamos el solver, nos queda acá datos, solver, y ¿qué hacemos? Buscamos para esta celda el objetivo de que sea lo más chico posible, el valor mínimo posible. Para eso vamos a ir probando en la celda E4, esta, el Excel va a ir probando distintos valores. Va a ser prueba, ensayo y error, hasta que encuentre el mejor. Resolver, y nos dio que el mejor, o sea, el que hace este promedio de desvíos cuadrados más bajo, el mínimo, es 0,491. El mejor alfa. Entonces, en todos estos casos que nosotros hemos estado resolviendo, a este alfa, o incluso al beta y al gamma también lo hace, los calcula con solver, de manera tal que sean lo mejor posible. Ningún error va a dar menor que este. Este es el mejor alfa. Cualquier otro alfa que usen. Por eso, el Excel, cuando usa el asistente, muestra estos parámetros informativos para ver cómo ha trabajado, para que uno vea, es simplemente curiosidad. Es decir, mira el alfa que me puso. Me puso un gamma de tanto, el beta y el gamma son siempre chiquitos. Con el que generalmente juega más es con el alfa, que es el más importante, pero como es triple factor, los tres intervienen. Recuerden que el gamma es 0 cuando no hay estacionalidad. Y bueno, en los ejemplos que hemos hecho, alfa, en estos dos, en la serie del producto 1 y en la serie del producto 2, le dio más importancia a los últimos periodos. Recuerden el ejercicio 3 que hicimos acá y calculamos, fíjense qué alfa grande que tomó. Es como que tomó en cuenta solamente casi que lo último y lo demás lo descartó. No es que lo descarta totalmente, ojo, porque si acá ponemos
por ejemplo, como recién, o pongamos 0,60. Vieron que uno dice, bueno, descarto esto, pero cuidado que pongámosle más decimales. Y tienen valores, no es que los descarta totalmente. Pasa que le da menos importancia. Si uno acá pone 0,90 como tenemos ahí, toma en cuenta el último, el penúltimo un poquito y los demás, muy poca importancia. Hasta ahí le da importancia. Hasta ahí lo tiene en cuenta, esto sí realmente los ignora. Entonces, el suavizado exponencial es un ponderador que tiene ese comportamiento exponencial, que mientras más grande es el ponderador, o el alfa ese, más importancia le da a los últimos valores de la serie. Eso el Excel lo calcula solo, sabe cuál es el alfa que tiene que usar. ¿Cómo sabe? Haciendo todo ese tipo de cálculos de aproximación y de ensayo y error hasta que encuentra la mejor manera. Por eso el suavizado exponencial es un método tan complejo que solamente se puede resolver con una computadora. No se puede resolver manualmente. Pues si no, uno tendría que entrar, ¿cómo haría para encontrar el mejor alfa? Uno pondría un alfa, probaría 3 o 4, bueno, elegiría el mejor, pero el óptimo no lo podría encontrar porque tendría que hacer infinitos cálculos. ¿Se entiende? Bueno, yo se lo expliqué para este ejemplo que está acá en esta otra hojita del libro que ustedes descargan de la web. Está hecho con una suavización exponencial simple, solamente con el alfa. La que usamos es la triple, que no se las voy a explicar porque bueno, con que entiendan más o menos el significado del alfa. Los otros tienen más o menos lo misma la misma interpretación. Espera un poco. Sí. Gracias. Todavía no se vaya. En esta materia vamos a ver ejemplos o cosas que tienen que ver con lo que un alumno de tercer año más o menos conoce. Vamos a ver entonces cosas que tienen que ver con la matemática y vamos a ver cosas que tienen que ver con la contabilidad. Por eso las correlativas de esta materia son materias de matemática y una materia de contabilidad. Después cuando demos la materia en quinto año, que está en el último cuatrimestre de quinto año, sí, ahí vamos a resolver problemas mucho más amplios porque tenemos toda la carrera de correlativa. Pero bueno, acá nos valemos de lo que ustedes conocen y con eso vamos a ir aplicando tecnología para resolver. Ustedes en el práctico están viendo un repaso. Esto en el práctico lo van a empezar a ver dentro de unas 3 semanas más o menos, así que tienen tiempo para ir resolviéndolo ustedes. Siempre yo voy adelantado respecto a los prácticos. Ahora voy 3 semanas, después voy a ir 2 semanas, sobre el final voy a ir 1 semana. Casi que después el práctico me va alcanzando sobre el final. Pero siempre hay un tiempo, lo hacemos así para que haya durante el cuatrimestre un tiempo suficiente para que ustedes vayan trabajando. Ahora, en este momento, que cuando recién empiecen la materia, es cuando hay más diferencia de tiempo entre teóricos y prácticos. Incluso aprovechamos para en práctico estar repasando lo que vieron en herramienta. Completado este caso,
de series estadísticas, vamos a ir a elección del proveedor y a aguja de Buffon. Elección del proveedor tiene algo de matemática. Y ya ahí en la elección del proveedor vamos a empezar a trabajar con macros. Bastante ya directamente con macros. Esto se resuelve con macro, elección de proveedor. Y aguja de Buffon es de matemática, también se usan macros. Y ya acá, esta es la parte que empieza todavía más complicada, que ya entramos a hacer un pequeño software. Sí, con el Excel lo hacemos, un software, porque el Excel se puede programar. Entonces hacemos un pequeño software de contabilidad. Y después siguen otras cosas, que son de contabilidad y de matemática también. El ejercicio que sigue, donde vamos a ver puntualmente una macro medio compleja, les recomiendo que repasen lo que sepan de macros. Yo se los voy a leer ahora, porque me quedan unos minutos.